¿Cómo aprender a interpretar la Biblia? ¿Alguna vez te ha pasado que quizás has visto montones de religiones que predican la Biblia y que dicen tener la verdad de esta, pero vemos que tienen cada una su propia doctrina diferente y que todas de alguna manera citan pasajes bíblicos y afirman que su doctrina está basada en la Biblia? Y esto nos lleva a pensar, pero bueno, ¿cuál de todas tiene la razón? ¿Cuál tiene la interpretación correcta de la Biblia? ¿Cómo puede uno que está empezando a leer la Biblia aprender a interpretar la Biblia? Bueno, que Dios te bendiga muchísimo. Soy su servidor Enzo Soria y te voy a dar 3 puntos claves para aprender a interpretar la Biblia, y te animo a que te quedes hasta el final del video porque justamente el tercero es el más importante de todos. Vamos con el tema. Punto número 1. Es importante entender los diferentes tipos de lenguajes que tiene la Biblia. La Biblia tiene 4 diferentes lenguajes y no estoy hablando de los idiomas en los cuales la Biblia fue escrito, sino que estoy hablando de que la Biblia tiene el lenguaje literal, el lenguaje espiritual, el lenguaje profético y el lenguaje simbólico. Es importante entender y descifrar estos 4 tipos de lenguajes que se encuentran en la palabra de Dios. Y voy a poner un ejemplo. Voy a citar pasajes como por ejemplo Isaías capítulo 35 versículo 10, que dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Bueno, es importante entender que ese es un pasaje literal, pero que también a la vez es profético. ¿Por qué es profético? Bueno, porque es algo que va a acontecer en el futuro, y es literal porque va a acontecer de manera literal. Ese pasaje está hablando de la restauración de la nación de Israel, que cuando Cristo en su segunda venida restaura a la nación de Israel, todos los judíos que fueron dispersados por diferentes partes del mundo volverán y vendrán a Sión, que es sinónimo de Jerusalén, con alegría, y obviamente huirán la tristeza y el gemido que van a haber pasado a causa de la tribulación venidera. Entonces podemos ver que ese es un pasaje literal y que también es profético, pero yo también puedo darle una aplicabilidad espiritual para el contexto, para el contexto actual. Por ejemplo, si una persona se entrega al Señor Jesucristo, esa persona es un redimido de Jehová, porque es una persona que ha sido redimida por Dios por medio de la sangre de Jesucristo, y esa persona obviamente va a tener gozo y alegría y van a huir de su vida la tristeza y el gemido de todas aquellas personas que se acercan al Señor. Entonces yo tomo ese pasaje que es literal y que es profético para darle una aplicabilidad espiritual a nuestras vidas. Algo así podría pasar también con el Salmo 23, capítulo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo le puedo dar una aplicabilidad espiritual para cuando voy a tener que caminar por una calle peligrosa, decir: aunque pase por este valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y también le puedo dar una aplicabilidad espiritual a si voy a pasar algún tipo de tormenta, algún tipo de dolor en mi vida, alguna situación difícil que de alguna manera me tiene abatido. Puedo decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. También podemos ver en la Biblia lenguaje simbólico, y voy a poner un ejemplo: Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, que dice que cuando dice el apóstol Juan que se paró en la arena del mar y vio del mar subir una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, obviamente esos son símbolos donde la bestia representa algo, las 7 cabezas y los 10 cuernos representan algo, pero no es que literalmente va a subir del mar una bestia con
con 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente eso no es literal, sino que es un lenguaje simbólico. Bueno, entonces ese es el primer punto, conocer los 4 lenguajes que tiene la Biblia: lenguaje literal, lenguaje espiritual, lenguaje profético y lenguaje simbólico. Punto número 2, y este es algo muy importante en el cual también muchos erran, y es que nunca se tiene que hacer doctrina con un solo pasaje bíblico y menos aún sacarlo de su contexto, sino que cada texto tiene que ir en su contexto y cada contexto tiene que ser analizado a la luz de todo el contexto bíblico. Dice la palabra en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. En otras palabras, no un texto, porque muchos agarran la Biblia y citan un versículo y dicen, pero la Biblia es la verdad y acá la Biblia dice esto y esto, esto y esto, y por lo tanto esto es la verdad porque la Biblia es la verdad, pero la palabra dice la suma de tu palabra es verdad. En otras palabras, yo para establecer alguna doctrina bíblica, para yo verdaderamente interpretar las Sagradas Escrituras, yo tengo que tomar en cuenta todo el contexto bíblico desde Génesis al Apocalipsis, y a la hora de analizar y meditar un pasaje tengo que ver si ese pasaje o esos pasajes van de acuerdo a lo que enseña todo el contexto a la luz de la palabra. Y por último me gustaría darte el punto número 3, que este es el más importante de todos, pero no quería enseñarte este punto sin antes haberte aclarado estos 2 puntos anteriores que también son importantes a la hora de analizar la Biblia, y es que dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, pues para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es importante entender que el ser humano, por más inteligente que sea, aunque sea el hombre más inteligente del mundo, no tiene la capacidad en sí mismo para entender las cosas que son de Dios, sino que las cosas que son de Dios se disciernen espiritualmente. Sí, no hay instituto teológico, no hay preparación académica que te prepare intelectualmente para que vos por medio de tu propio razonamiento puedas entender las cosas que son de Dios, sino que eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando llega a nuestras vidas nos da la capacidad y el entendimiento a nuestro espíritu para que podamos discernir las cosas que son de Dios. De hecho, tengo un video en el cual hablo de cuál es la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Quizás ese video te sea de bendición. Está en mi canal, en la parte de videos. Te animo a que lo veas, creo en serio que te va a ser de mucha bendición. Pero volviendo al tema en sí mismo, por medio del espíritu, por medio de nuestro espíritu, es que podemos discernir las cosas que son de Dios cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas y nos da la capacidad para poder entenderlas. Así que es importante entender que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar la sabiduría para que nosotros verdaderamente entendamos las cosas que son de Dios. Las cosas que son de Dios no se entienden por medio de razonamiento humano. Repito, por más inteligente que seas, por más que hayas estudiado, por más que incluso hayas hecho seminarios bíblicos, si el Espíritu Santo no te da la luz y el entendimiento, ninguno de nosotros está capacitado para poder entenderla. Así que es importante que si verdaderamente querés aprender a interpretar la Biblia, que empieces a orarle al Señor, a que te dé sabiduría por medio de su Espíritu Santo y a deshacerte de todo preconcepto humano, de toda idea, filosofía humana. La Biblia no se analiza con filosofías humanas, yo queriendo interpretar la Biblia a mi merced, sino que yo tengo que dejar de lado todo preconcepto humano y venir ante Dios pidiéndole que me dé verdaderamente la sabiduría para poder entenderla, porque yo reconozco que por mí mismo no lo puedo hacer.
Entonces es importante pedirle a Dios sabiduría por medio de su Espíritu Santo, pedir que su Espíritu Santo nos dé sabiduría a nuestro espíritu para que podamos entender la palabra. Dice la palabra en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero eso sí, nos dice el siguiente versículo, pídala con fe, no dudando. En otras palabras, no dudes de que Dios verdaderamente te va a dar la sabiduría para poder entender su palabra y que puedas aprender a cómo interpretarla. No necesitas ser un teólogo, no necesitas ser una persona súper inteligente ni ser una persona capacitada. Basta con tener un corazón dispuesto y verdaderamente acercarte a Dios con fe y con confianza de que Dios te va a dar la sabiduría para que puedas entender su palabra. Bueno, quería dejarte estos 3 puntos que son verdaderamente claves a la hora de aprender a interpretar la Biblia. Por lo demás, si este video te fue de bendición, te animo a que, me puedas apoyar con un like, o sea, con un me gusta, con la manito, con el pulgar para arriba, a que compartas este video con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición, a que te suscribas a mi canal en caso de que no estés suscrito y te hayas chocado con este video y te haya servido para aprender. Y bueno, después por lo demás, te saluda y te bendice tu hermano, tu amigo y también su servidor Enzo Soria.